Juan 8, 12 a 14. 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. 13. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. 14. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. El día que Jesús hizo esta declaración, el mundo y todos en el mundo andaban en tinieblas. Las pocas palabras que habló Jesús revelaron sus tinieblas cuando él dijo, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Cuando una persona está en oscuridad completa, no puede ver tras de él la ruta por la cual llegó al sitio a donde está, ni tampoco puede ver ningún camino delante de él para llevarle al lugar a donde tal vez desearía ir. Todo lo que puede hacer es dar traspiés en las tinieblas en que se encuentra sin ninguna esperanza verdadera de hallar el camino por donde quiere ir. Cuando un hombre está andando por el camino de la vida, para que pueda estar en la luz, le es necesario en todo tiempo saber la respuesta a la gran pregunta triple. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? En otras palabras, él tiene que saber su identidad verdadera, de dónde ha venido y a dónde está yendo. Aún hoy, si las autoridades encuentran a alguien vagando en las calles y no puede contestar sin vacilar a estas preguntas, inmediatamente creen que es un enfermo mental, en otras palabras, que está andando en oscuridad mental, y de inmediato le llevan a un lugar donde las personas que las autoridades de este mundo deciden, están andando en oscuridad mental, pueden ser trasladadas. Es fácil ver, cuando uno entiende claramente el modelo de lo que está escrito en las Escrituras, que esta era la condición de la gente del mundo en el día cuando Jesús estaba en medio de ellos y les dijo, Yo soy la luz del mundo. Toda la gente del mundo había perdido la visión de su verdadera identidad. Los fariseos se creían fariseos, los saduceos pensaban que eran saduceos, los romanos se creían romanos, los griegos pensaban que eran griegos, etc. Cada grupo de personas no podía trazar su genealogía más allá del día cuando sus antepasados empezaron a llamarse romanos o griegos o fariseos. Nunca se les ocurrió que eran todos descendientes de un solo Dios, porque los ángeles caídos que pertenecen a ese gran ejército de espíritus caídos quienes siguen a Lucifer, obrando desde el reino invisible, habían llenado sus mentes con la idea de que los cielos estaban llenos de muchos dioses. Si alguna vez se les hubiera ocurrido que su descendencia original fue de un solo Dios quien vivía más allá de este nivel terrenal, no habrían podido decidir cuál de los dioses en quien creían fue el del cual habían descendido. Aun los judíos y fariseos a los cuales Jesús habló, quienes creían en un solo Dios, trazaron su descendencia hasta Abraham y no más allá ni tenían ningún concepto de Dios como su Padre, solo como un gran ser maestro que moraba en los cielos, y los recompensaba con cosas materiales cuando le obedecían y los castigaba horrendamente cuando no lo hacían. La idea de que originalmente descendían de Dios y que Dios era su Padre fue tan extraña a ellos que cuando Jesús osaba proclamar que era hijo de Dios, y que Dios era su Padre, ellos procuraron matarle. De modo que ninguno tenía siquiera la primera parte de la respuesta a la gran pregunta triple. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo, y a dónde voy? Puesto que no sabían de dónde habían venido, y no podían trazar su descendencia a su fuente original, entonces ciertamente no sabían la segunda parte a la pregunta, ¿quién soy yo? O, ¿cuál es mi verdadera identidad? Así que por un periodo de tiempo se consideraban como fariseos. Luego si aconteció que los saduceos convencieron a un fariseo de que no había resurrección de muertos, y él se volvía a la manera de pensar de los saduceos, entonces se llamaría saduceo. Algunos de los griegos que llegaron a ser prosélitos a la fe de los judíos dejaron de llamarse griegos y se llamaron judíos. Un judío que nació en Roma fue considerado romano y tenía que decidir si quería ser completamente judío o romano. De modo que todo individuo en el mundo, con la excepción de Jesús, estaba en confusión acerca de cuál fue su identidad verdadera, y por eso no era capaz de contestar verídicamente a la segunda parte de la gran pregunta triple, ¿quién soy yo? Ciertamente, ¿por qué no podían saber sin lugar a duda de dónde habían venido y quiénes eran? Fue imposible para ellos saber la respuesta a la última parte de la gran pregunta triple, ¿a dónde voy, y cuál es mi destino final? En medio de esta confusión Jesús se presentó al mundo proclamando a todos que Él era la luz por la cual ellos podrían ver el camino al lugar a donde todos querían ir, que es ciertamente vida,
paz y dicha eterna. Los fariseos, los miembros de la iglesia de los tiempos de Jesús, querían presentarles la idea de que su sistema eclesiástico tenía todas las respuestas, pero realmente no tuvieron valor para decirlo claramente. Ellos desafiaron a Jesús. Su desafío se basaba en que Jesús dio testimonio acerca de sí mismo, por eso dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Puesto que en tiempos pasados Dios había dado testimonio a Moisés y a los profetas mediante señales y milagros externos, fuera de ellos los fariseos pensaban que esta era la única señal segura de que el testimonio de uno, en cuanto a su manera de vivir, era verdadero o no. Entendían que en el tiempo del plan de Dios, la hora de los hijos había llegado y que el propósito de Dios para el Hijo era que la confirmación de su testimonio vendría desde su propio interior, y no por medio de señales y milagros exteriores a él mismo, y que la confirmación más allá de que su testimonio era verdadero sería la vida que llevaba. Así que Jesús, hablando acerca de los hijos de Dios en esta era del Nuevo Testamento, dijo: por sus frutos los conoceréis, no por señales. Tenemos la misma situación triste en el mundo hoy, miles y miles de cristianos andando en el nivel pentecostal, los cuales irán miles y miles de kilómetros para ver una señal, un prodigio o un milagro, no irán ni a la esquina para ver el testimonio de aquellos que están en el verdadero mover de los hijos de Dios hoy día, porque estos no dan mayor importancia a señales, prodigios, o milagros, sino que procurarán llegar a un caminar de tanta pureza en el Espíritu de Dios que la confirmación de su testimonio es la vida que viven. Por eso los fariseos dijeron a Jesús: tu testimonio no es verdadero, porque das testimonio acerca de ti mismo. Jesús tranquilamente le respondió: sé que mi testimonio es verdadero, aunque acerca de mí mismo doy testimonio. Entonces él les explicó por qué sabía que era la luz del mundo. Era, porque él tenía la respuesta a la gran pregunta triple a la cual todos los hombres buscan la respuesta. Él dijo: yo sé de dónde he venido y a dónde voy, y por eso sé quién soy, conozco mi verdadera identidad. Cuando Jesús nació, la simiente la cual fue engendrado no vino de los lomos de un hombre natural, sino que vino del Espíritu de Dios. Por lo tanto, él no nació con una naturaleza caída que estaba tan muerta espiritualmente en delitos y pecados que no podía ponerse en contacto con Dios mediante el Espíritu, sino que él podía pasar por alto toda la confusión que había en el mundo y recibir del Espíritu la revelación acerca de la verdadera fuente de la cual todos los hombres provinieron. Por haber nacido del Espíritu de Dios, desde el tiempo de su nacimiento él estaba en contacto con el Espíritu de revelación, quien progresivamente comenzó a revelarle que no descendía del primer Adán, que él no nació de un hombre natural, con una naturaleza caída muerta, sino que él había nacido del Espíritu de Dios, y por lo tanto Dios era su padre, no José, ni Abraham ni nadie sobre la tierra. Puesto que esto era cierto, él sabía que provenía de Dios. Él sabía de dónde había venido y que Dios era su padre. Así que él sabía quién era, que él era el Hijo de Dios, y que no era judío, no romano, ni fariseo ni saduceo. El espíritu de revelación le había alzado por encima de toda la ilusión, confusión y nombre falsos que el espíritu de Babilonia había fabricado en el mundo para confundir a los hombres en cuanto a su identidad verdadera se refería, y él sabía por el espíritu de revelación que él había salido de Dios, y que por lo tanto, Dios era su Padre y él era su Hijo. Él también sabía que fue enviado al mundo para caminar como un modelo en los 7 pasos hacia la victoria, por medio de los cuales él y todos los que le seguían podrían entrar nuevamente a aquella unión perfecta con Dios que él tenía antes de descender a este mundo, y que los hombres tenían antes de la caída. Por eso él sabía de dónde había venido, quién era, y a dónde iba, y por consiguiente, podía proclamar tranquilamente sin temor de ser contradicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy el día, la gente de este mundo camina en la misma oscuridad como en los días de Jesús, y aún más. Hoy no tenemos a los fariseos ni a los saduceos. El espíritu maestro de confusión ha inventado nuevos nombres con los cuales dividir y partir a la humanidad, y aún el pueblo de Dios, y así llenarles de confusión en cuanto a su identidad verdadera. De modo que hoy, en lugar de fariseos y saduceos, tenemos a los bautistas, metodistas, episcopales, presbiterianos, asambleas de Dios, y más de 100 otros nombres babilónicos con los cuales el espíritu de Babilonia, el espíritu maestro de confusión, ha dividido aún al cuerpo de Cristo en una variedad de sectas y cismas, de modo que ninguno de los miembros de las distintas sectas conoce su verdadera identidad.
Así que si un ministerio verdadero del Espíritu les predica que Cristo no es un grupo de cristianos individuales, cada uno con su pequeño espíritu de Cristo individual en él, sino que más bien Él es un cuerpo de muchos miembros con un mismo espíritu penetrando y entretejiendo a cada miembro de ese cuerpo, todo este concepto es tan extraño para ellos que piensan que están escuchando a un falso profeta. Hoy en día ya no tenemos a los filisteos, amorreos, jebuseos y eteos, pero el espíritu, maestro de confusión que ha dividido a las naciones y las ha encasillado en sus distintos lugares, ha cambiado los nombres utilizados antes y ahora los llama franceses, americanos, africanos, mexicanos, etc. Y en el cuerpo de Cristo tenemos a los cristianos británicos y a los cristianos judíos o hebreos. La broma más grande del universo es que cuando un judío se convierte a Cristo hoy en día, como Pedro, él está tan sujeto a su linaje judío que no se da cuenta de que ha tenido un nuevo nacimiento y que se ha hecho completamente nuevo, las cosas viejas ya pasaron, y todas son hechas nuevas. Ya no es judío en ningún sentido natural, sino un hijo de Dios nacido de nuevo, comprado con sangre, nueva criatura en Cristo. Pero ¿por qué no conoce su verdadera identidad, de que ya no es judío, él se hace llamar un cristiano hebreo? Está tan sujeto por el espíritu, maestro de confusión que no se da cuenta de que no hay tal cosa como cristiano hebreo, solamente es un hijo de Dios nacido de nuevo. En medio de toda esta confusión, la gente del mundo hoy día corre por todas partes buscando la respuesta a la gran pregunta triple: ¿quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy? Todos buscan su verdadera identidad. Todos buscan un ancla al cual pueden cogerse, y justo en el momento cuando piensan que han encontrado un ancla, viene a alguien con una idea nueva y descubren que se han aferrado a un trozo de madera flotante que no tiene conexión a la fuente original sino que anda a la deriva flotando en un mar de confusión. Miles y miles de jóvenes desde que son colegiales en adelante, se han dado cuenta de que no tienen la respuesta a esta gran pregunta triple. Han salido de sus hogares y andan sin objeto alguno, buscando su verdadera identidad. Han caminado por sendas peligrosas buscándola, procurando hallarla mediante el uso de drogas, entregándose a espíritus seductores, los cuales, apelando a los deseos que ya están en su carne, los han conducido por un camino falso que les lleva a orgías sexuales, adicción a drogas y filosofías religiosas orientales, que si no han destruido a estas jóvenes vidas, al menos las han dejado con cicatrices que demorará muchísimos años en sanarse. Leí en el periódico que los indios en los Estados Unidos, difícil el decir si quieren ser indios o norteamericanos. El gobierno ha presentado un programa con el fin de americanizar a los indios. Los indios quieren aferrarse a su cultura india. Tanto el gobierno como los indios están en tanta oscuridad que Dios no puede revelarles la gran verdad de que no son indios ni norteamericanos, sino que son descendientes caídos del primer Adán, en esclavitud al espíritu, maestro de confusión, y que su única esperanza es mirar hacia Jesús, y así podrán ser renacidos, y dejar de ser indios o norteamericanos, y lleguen a ser hijos de Dios. Los homosexuales no conocen su identidad verdadera. No pueden decidir si quieren ser hombres o mujeres. Hombres nacidos con el cuerpo de hombres tienen los deseos y las tendencias de una mujer, y las mujeres viceversa. Ambos no tienen ninguna idea de dónde vienen sus deseos y tendencias, y no saben que son inculcados en ellos por espíritus de lujuria que empezaron a obrar en ellos cuando eran niños. Por esto están siendo desgarrados procurando descubrir su verdadera identidad, son mujeres o si son hombres. Los negros no pueden decidir si quieren ser negros o africanos o americanos. No se dan cuenta que no son ninguno de los tres, sino descendientes caídos del primer Adán en un mundo de confusión babilónico, y que la única esperanza es de volver a Jesús de nuevo y llegar a ser aquello para lo cual el hombre fue creado, es decir, hijos de Dios. De modo que los judíos piensan que son judíos, los negros piensan que son negros, los bautistas piensan que son bautistas, los metodistas piensan que son metodistas, los presbiterianos piensan que son presbiterianos, y los episcopales, episcopales. Las mujeres homosexuales piensan que son hombres y los hombres homosexuales se creen que son mujeres, los franceses piensan que son franceses, los británicos creen que son británicos. Los americanos americanos y los mexicanos, mexicanos. Así que el alcance y la extensión de la confusión que el espíritu de Babilonia ha traído al mundo no puede ser completamente descubierto en este artículo, pero es suficiente decir que todos están tropezando en la oscuridad, buscando la respuesta a la gran pregunta triple: ¿quién soy, de dónde vengo y a dónde voy?
En medio de toda esta confusión en el mover de Dios de los últimos tiempos hay algunos hijos de Dios y el autor de este artículo es uno de ellos, quienes se están preparando para salir del mundo y proclamar, yo soy la luz del mundo. Miembros farisaicos de las sectas y divisiones y sus ministros, desean presentar al mundo la idea de que ellos tienen todas las respuestas, pero no tienen la valentía espiritual para proclamarlo sencillamente. Nos desafiarán como hicieron con Jesús, y dirán, tu testimonio no es verdadero, porque das testimonio de ti mismo, nos acusarán de jactancia, de orgullo, o exaltación. Dirán, ¿quién te crees tú que eres para proclamar que tienes las respuestas? Porque vivimos en un mundo donde los que se llaman sabios del mundo, están proclamando que todas las cosas son relativas, y que no hay un absoluto, no hay respuesta segura, porque son guiados por el espíritu, maestro de confusión, que está resuelto en mantener al mundo moviéndose en círculos, a fin de que nunca jalan el camino que conduce a la vida. Así que cualquiera que se atreve a levantarse en la unción de Dios para proclamar por el Espíritu de Dios que hay resurrección y que el Espíritu de revelación le ha revelado a ellos, serán acusados de orgullo, de jactancia, de exaltación. A la luz de esto, el autor de este artículo es uno que no tiene miedo de ir al mundo y proclamar, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En ninguna manera quiero decir que yo como individuo, soy la única luz del mundo, pero como parte del ministerio quíntuplo y plural del Espíritu, mediante el cual el Espíritu de Cristo está hablando hoy exactamente como habló a los fariseos en aquel entonces, no tengo ni temor ni vergüenza de simplemente declarar, yo soy la luz del mundo. Y como Jesús, la razón por la cual lo puedo decir sin temor a ser contradicho o de equivocarme es porque yo también tengo la respuesta a la pregunta triple, ¿quién soy, de dónde vengo, y a dónde voy? Así como Jesús, cuando habló a los fariseos, la razón por la cual soy la luz del mundo, y la razón por la cual mi testimonio es verdadero es porque yo sé de dónde vine y a dónde voy, y por consiguiente sé quién soy. He nacido de nuevo y en este nuevo nacimiento, como no nací de una simiente natural procedente de los lomos de un hombre natural, sino que nací del Espíritu de Dios viviente, la simiente vino del Padre Dios mismo, de su palabra. Así que no nací con un espíritu muerto, caído, que no puede ponerse en contacto con el Espíritu de revelación de Dios, sino desde el día de mi nacimiento en el Espíritu, he tenido el Espíritu de revelación, por el cual Dios pudo comunicarse conmigo y revelarme de dónde vine, que nací de su Espíritu y salí de dentro de Él mismo. Por lo tanto Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Yo no soy bautista, ni metodista, ni presbiteriano, ni episcopal, ni francés, ni americano, ni pentecostal, ni católico ni judío. Soy un hijo de Dios. El mismo espíritu de revelación que me mostró por medio de mi nuevo nacimiento que he descendido de Dios y que soy un hijo de Dios, también me ha mostrado que el plan de Dios para mí es caminar en los 7 pasos del vencedor, siguiendo a Jesucristo, el Hijo modelo. Por medio de esto no solo estaré restaurado completamente a aquella unión con Dios que tuvo Adán antes de la caída, sino que seguiré a una unión más alta con el Padre, la cual Jesús tiene ahora, desde su resurrección hasta la vida incorruptible que Dios propuso para el hombre cuando Él lo puso aquí sobre la tierra en el principio. Esto fue declarado por Jesús cuando Él dice en Apocalipsis, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. De modo que yo sé de dónde vine, y a dónde voy, la respuesta a la gran pregunta triple. No soy miembro de la familia González, ni Fif, ni Martínez, ni de la familia francesa, ni británica, ni americana. Soy miembro de la familia de Dios. Dios es mi Padre, el cuerpo de Cristo es mi madre, y todos sus miembros son mis hermanos y hermanas. Conozco mi verdadera identidad. He encontrado por el Espíritu de revelación la respuesta que es el camino hacia la vida, y por eso tengo derecho de proclamar a todos los que están en tinieblas, yo soy la luz, seguidme a mí, y no más tendréis que andar en oscuridad, sino que tendréis la luz de la vida. Y si el Espíritu de Dios no os ha revelado quiénes sois, de dónde habéis venido y a dónde vais, entonces seguidme hasta que el Espíritu de revelación os lo revele a vosotros. Entonces ya no me tendréis que seguir, sino que juntos caminaremos hacia esa vida gloriosa que Dios ha ordenado para todos nosotros. Tengo una respuesta completa y cierta en cuanto al camino que el hombre tomó, el cual le llevó a tanta confusión. Hace mucho tiempo, después de que Adán y Eva, nuestros antepasados, se alejaron de la dirección del Espíritu de Dios y se sometieron a Lucifer,
el príncipe de los demonios, degeneraron de su naturaleza espiritual, como Dios los creó, y descendieron a la naturaleza caída, bestial que el hombre tiene ahora. Al hacer esto, perdieron la revelación de su origen verdadero y sus mentes fueron entenebrecidas, de modo que los que nacieron de ellos nacieron con mentes entenebrecidas, mentes que podían ser engañadas hasta el punto de pensar que eran bautistas, metodistas, presbiterianos, homosexuales, franceses, americanos, ingleses y todos los demás nombres babilónicos que el espíritu de Babilonia ha inventado. Nacieron con mentes entenebrecidas que podían ser convencidas de que los padres naturales de los cuales nacieron en su nacimiento físico eran los únicos y verdaderos padres, en lugar de ser solamente un tipo natural de lo cual era verdadero, de modo que Satanás había roto la conexión del hombre con la única fuente verdadera por la cual él podía recibir revelación concerniente a la pregunta acerca de dónde venía, a dónde iba y quién era, es decir, del espíritu de revelación, el cual es el espíritu de Dios. Así que, el Padre Dios al enviar a Jesús a este mundo, nacido del Espíritu de Dios, pasó por alto la naturaleza caída, y de esta manera Jesús estaba en condiciones de recibir del Espíritu de revelación verdadera acerca de dónde venía y cómo podía volver allí, y ser el modelo para guiar a todos los hombres a su verdadera familia y a su Padre verdadero y a su destino verdadero. Adán fue el eslabón por el cual todo hombre fue separado de su verdadero Padre Dios y su verdadera familia. Jesús es el eslabón, por medio del cual y en el cual, todos los que lo reciben y nacen de nuevo mediante su espíritu, son devueltos a su Padre verdadero y a su familia verdadera. Miles y miles de jóvenes hoy en día, dándose cuenta de que sus padres y madres naturales, quienes están demasiado ocupados procurando conseguir una posición en el sistema de este mundo para satisfacer la concupiscencia de su carne en sus placeres, nunca cumplen la responsabilidad de un padre o una madre verdaderos para ellos. Han dejado sus hogares y salido al mundo como espíritus errantes buscando su verdadera identidad, su familia verdadera, su Padre verdadero, son estos cuyos corazones están clamando por el sonido cierto de la trompeta. La Biblia dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? 1 Corintios 14:8. Son aquellos quienes están esperando que los hijos de Dios entren en el mundo y proclamen: yo soy la luz del mundo, seguidme y ya no más andaréis en tiniebla, sino que tendréis la luz de la vida. Por medio de este ministerio de los hijos de Dios hallarán a su Madre verdadera, el cuerpo de Cristo, encontrarán a su Padre verdadero, Dios, y hallarán su familia verdadera, la familia de Dios, compuesta por todos sus hermanos y hermanas en Cristo. El hecho de que sus padres y madres naturales le fallaron no quiere decir que deben seguir siendo como individuos errantes, desilusionado con la vida familiar, porque no fue la familia la que falló, sino que fueron los padres naturales, el modelo y ejemplo de la vida familiar real. Fue cuando el diablo destruyó la vida familiar en el principio que la maldición de la muerte vino sobre la tierra. Primero él separó a Adán y Eva de Dios, y paso a paso destruyó el modelo divino de la vida familiar que Dios había puesto delante del hombre. Cuando la vida familiar se restaure, entonces la muerte será vencida y la vida eterna vendrá, porque la vida familiar es la verdadera vida. Todo esto acontecerá cuando los hijos de Dios de los últimos días, quienes por el espíritu de revelación han hallado la respuesta a la gran pregunta triple: ¿quién soy, a dónde voy y de dónde vengo?, salgan al mundo y proclamen: yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén.